Chorizo y longaniza. Elaboración. Contenido: generalidades de productos embutidos cárnicos crudos. Equipos y utensilios para elaborar productos cárnicos. Medidas de limpieza y desinfección. Presentación del proceso de elaboración. Presentación de producto terminado y materiales requeridos. La carne es un alimento altamente nutritivo que posee proteínas, agua y grasa, elementos importantes para la buena nutrición. Se pueden clasificar en rojas y blancas. Dentro de las carnes rojas se encuentran las que provienen de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos. Y las carnes blancas son las que provienen de aves y pescados. La carne es considerada como uno de los alimentos más perecederos, por lo que se hace necesario prevenir el desarrollo de algunos cambios mediante la adición de sustancias como sal, especias como ajo, cebolla, laurel y otros, y el almacenamiento en refrigeración o congelación. Métodos de conservación de la carne. Refrigeración. La aplicación de frío es el mejor método para conservar la carne fresca y los productos cárnicos como salchichas, mortadelas, jamón y chorizos. Las condiciones de temperatura van de 0 grados a 4 grados. Se almacenan trozos completos o porcionados, recubiertos para evitar la deshidratación. Congelación. La congelación consiste en bajar la temperatura de la carne a menos 5 grados centígrados en el menor tiempo posible. Esto impide la multiplicación y reproducción de microorganismos. Se recomienda cortar la carne en pedazos pequeños y delgados para favorecer la congelación rápida. Además, se debe recubrir con plástico para evitar la deshidratación, la pérdida de peso y cambios en la textura, aroma y sabor de la carne. Deshidratación. El alto contenido de agua en la carne hace de esta un alimento altamente perecedero. Una alternativa de conservación, cuando no hay frío, es extraer el agua por medio del secado. Previamente salada, se expone a los rayos solares, obteniendo un producto con el 10% de humedad. Se puede almacenar al ambiente durante algunos días. Salazón. Consiste en la aplicación de sal a las carnes en una proporción de 3 gramos por kilo de carne, o sea, una cucharadita de sal. Después se puede llevar a congelación o refrigeración. Curado. Es la adición de sal de nitro, la cual contiene nitrato de sodio o de potasio, en proporción de 1 gramo de sal por kilo de carne. Esta sal puede ser dañina y no se aconseja su uso. Únicamente se recomienda utilizar sal común. Cloruro de sodio. Ahumado. Es el proceso mediante el cual se aplica humo proveniente de quemar madera húmeda. El humo, al entrar en contacto con la carne, prolonga la vida útil, destruye microorganismos y deshidrata las carnes. Clasificación de productos cárnicos. La clasificación se basa en el tipo de tratamiento térmico a la cual se someten los productos en los procesos de elaboración. De esta manera, se definen como productos cárnicos crudos, escaldados, cocinados y enlatados. Productos cárnicos crudos. Cuando en la elaboración la temperatura no supera la del ambiente, 30 grados centígrados, se denominan productos frescos.
Ejemplo de este proceso son las hamburguesas, chorizos y longanizas. Productos cárnicos escaldados son aquellos que después de ser embutidos se someten a una temperatura de 75 grados centígrados. Luego se almacenan en refrigeración de 2 a 4 grados centígrados, como salchichas, mortadelas y salchichón. Productos cárnicos cocidos. Dentro de estos se encuentran especialidades cárnicas que contienen subproductos animales como sangre, vísceras y grasa, o adicionados con vegetales como pollo, pavo y pechugas rellenas. Se someten a un tratamiento térmico de 80 grados centígrados hasta alcanzar una temperatura interna de 75 grados centígrados. Productos cárnicos enlatados. Son carnes en conserva que se someten a temperaturas de 115 a 130 grados centígrados sin que se presente alteración en la composición nutricional, sabor, color y aroma. Estos embutidos son alimentos que se preparan con carne picada y condimentada, dándole normalmente una forma. Elaboración del chorizo. Es una mezcla de carnes picadas o troceadas de cerdo y vacuno y tocino, mezclada con ingredientes de origen vegetal como hierbas aromáticas, aditivos y condimentos. Equipos y utensilios para elaborar productos cárnicos. Molino en acero inoxidable. Consta de una tolva de alimentación y un tornillo sin fin que transporta la carne hacia una cuchilla y una placa hueca. Embutidor en acero inoxidable. Es un cilindro horizontal o vertical que consta de un émbolo que desplaza la pasta de carne por presión hacia una boquilla. Si no se dispone del embutidor, se puede acondicionar una boquilla al molino. Cuchillos, recipientes plásticos, mesa de trabajo y otros. Medidas de limpieza y desinfección. Las medidas de higiene deben ajustarse a la legislación de cada país. El equipo y áreas de trabajo se deben limpiar y desinfectar antes y después de ser usados. Después de haber lavado los utensilios y los equipos con agua y jabón, procedemos a preparar una solución desinfectante que consiste en, por cada 2 litros de agua vamos a agregar 2 cucharadas de hipoclorito de sodio. Mezclamos y colocamos los utensilios o las piezas a desinfectar en esta solución durante 5 minutos. Tiempo suficiente para que los utensilios hayan quedado completamente desinfectados. Después de esto, retiramos el exceso de desinfectante y esto me garantiza que las piezas de los equipos quedan completamente limpios para empezar los procesos de elaboración. La persona debe llevar indumentaria adecuada, preferiblemente de color claro, cubrir el cabello, boca y nariz. Las manos deben estar limpias y desinfectadas, uñas cortas, sin esmalte y sin joyas. Etapas del proceso de la elaboración del chorizo. Formulación. Tenemos la formulación para chorizo. Entonces, carne de bovino 40%, carne de cerdo 40%, grasa congelada 20%. Estos 3 ingredientes me suman un 100%. Sobre ese 100% vamos a calcular el resto de ingredientes, es decir, sal 20 gramos por kilogramo de pasta, pimentón rojo 20 gramos
por kilogramo de pasta, cebolla larga 25 gramos por kilogramo de pasta, ajo 5 gramos por kilogramo de pasta, comino debe ser en polvo 2 gramos por kilogramo de pasta y pimienta blanca 2 gramos por kilogramo de pasta. Recepción de materia prima. La carne debe estar refrigerada a temperatura de 0 a 2 grados centígrados y ser proveniente de animales sanos y aptos para el consumo humano. Grasa, con el fin de mejorar las propiedades funcionales del tocino o grasa, esta debe estar congelada y ser fresca. Tripa. Se utiliza una tripa natural de cerdo calibre 28 a 32 milímetros, de excelente calidad higiénica y diámetro estándar. Especias o condimentos. Se definen a ciertas partes de plantas como raíces, rizomas, bulbos, cortezas, tallos, flores, frutos y semillas, en estado natural o desecadas. Tienen por objeto dar sabor a los alimentos y estimular el apetito, al favorecer la secreción de las glándulas digestivas. La sal mejora el sabor, reduce la actividad de agua y la presencia de algunos microorganismos. Nitrato. Se utiliza nitrato de potasio. Es el responsable del color rosa. Contribuye a la formación de aroma e inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Troceado y molido. Previa refrigeración de la carne y grasa, se procede a reducir el tamaño de la carne mediante el picado manual con cuchillos de hoja ancha. Procedemos a picar la carne en trozos de un tamaño aproximado de 5 centímetros. Para facilitar el proceso de molido. Tanto la carne de res como la de cerdo. Luego se pasa la carne por el molino empleando discos de 12 milímetros de diámetro. Moler carne y grasa por separado. Para la grasa se emplean discos de 9 milímetros. La grasa debe permanecer congelada hasta el momento de hacer el proceso de molido. Ahora procedemos a cambiar el disco para moler la grasa. ¿Qué características tiene este disco? Este disco, sus agujeros tienen 9 milímetros de diámetro y pues el objetivo es que la grasa quede más pequeñita que la carne. Mezclado. Tiene por finalidad asegurar la distribución homogénea de los condimentos y aditivos. Puede ser manual o mecánico. Manual, 5 minutos a temperatura de 1 grado centígrado. Para 2 kilos de chorizo necesitamos 40 gramos de sal. $10 gramos de ajo para los 2 kilos de chorizo. $50 gramos de cebolla larga para 2 kilos de chorizo.
Para los 2 kilos de chorizo necesitamos 20 gramos de pimentón finamente picado, 4 gramos de pimienta, 4 gramos de comino. Ahora vamos a realizar la mezcla de la grasa con la carne. En este caso lo hacemos de manera manual. De manera industrial pues se utilizarán mezcladoras que constan de unos brazos que permiten un mezclado uniforme. Entonces empezamos a adicionar la sal, vamos mezclando, incorporando poco a poco. La cebolla, pimentón, ajo, para la elaboración de chorizo y longaniza vamos a hacer uso de tripas naturales de cerdo que vienen previamente deshidratadas con un poco de sal. Hay que volverlas a su estado natural, es decir, volverlas a rehidratar. ¿Cómo se rehidratan? Se colocan en agua con un poquito de vinagre. Esto permite que la tripa se vuelva más flexible y pues de alguna manera recupere su elasticidad. Entonces, más o menos esta proporción, más o menos que por 1 litro de agua podríamos utilizar unos 5 centímetros de vinagre. Entonces hacemos la mezcla y colocamos las tripas. Este proceso se debe hacer por lo menos 40 minutos antes de hacer el embutido de la carne. Embutido o rellenado. Es colocar la tripa al ducto de la boquilla y consiste en presionar la pasta que se encuentra en el cilindro mediante un pistón, provocando así la salida de la pasta a través de la boquilla y de esta forma introducirla en la tripa. Porcionado. Una vez se tiene embutida la pasta en la tripa, se procede a atar la longitud deseada. Ahumado. Esta operación es opcional. Se utiliza aserrín proveniente de maderas duras. El humo contribuye a la formación del aroma y sabor, desarrollando un color atractivo. Secado. El producto obtenido se deja en un ambiente fresco con buena circulación de aire por 12 horas. En esta etapa, el producto desarrolla características de sabor, color y textura. Empacado. Se realiza a temperatura ambiental en condiciones de vacío, empleando películas de polietileno de alta densidad. Almacenamiento. En refrigeración a temperatura de 4 grados centígrados durante 8 días y en congelación a temperatura de menos 18 grados centígrados máximo por 30 días. Presentación del producto terminado. Se presenta empacado al vacío y demás decorativos. Procesado de la longaniza. Es un embutido crudo, elaborado de carnes y grasa de animales de abasto, embutida en tripa delgada de cerdo o cordero.
Existen pocas diferencias en el proceso de elaboración entre longaniza y el chorizo. Se diferencian en que la longaniza, por lo general, es a base de carne de cerdo. Se trocea en cubos de 1 centímetro y se porciona cada 70 o 90 centímetros. Formulación de longaniza. La formulación para la longaniza. Para esta se utiliza únicamente carne de cerdo. Entonces la formulación queda de la siguiente manera: carne de cerdo 80%, grasa congelada el 20%, estos dos suman un total del 100%. De acuerdo a esto, pues se formula el resto de ingredientes. Entonces tenemos sal 20 gramos por kilogramo, cebolla larga 20 gramos por kilogramo, perejil liso 5 gramos por kilogramo, comino debe ser en polvo 2 gramos por kilogramo, ajo 4 gramos por kilogramo, tomillo 0,5 gramos por kilogramo, color 1 gramo por kilogramo, pimienta blanca 2 gramos por kilogramo, vinagre blanco 6 mililitros por kilogramo de pasta. Este vinagre también se puede reemplazar por vino. Troceado y molido. Previa refrigeración de la carne y grasa, se procede a reducir el tamaño de la carne mediante el picado manual con cuchillos de hoja ancha. Luego se pasa la carne por el molino empleando discos de 14 milímetros de diámetro. Bueno, para preparar longaniza se utiliza únicamente carne de cerdo. Para los 2 kilos vamos a utilizar 1600 gramos de carne de cerdo y 400 gramos de grasa. Entonces se procede a hacer el troceado y el pesado de la carne. Moler carne y grasa por separado. Para moler la carne para la longaniza se utiliza un disco con perforaciones mayor de 14 milímetros. Para la grasa se emplea discos de 12 milímetros. La grasa para la longaniza se pasa a través de un disco con agujeros de 12 milímetros de diámetro. Mezclado. Tiene por finalidad asegurar la distribución homogénea de los condimentos y aditivos. A medida que se mezcla, se adiciona el vinagre por espacio de 5 minutos. Puede ser manual o mecánico. Manual, 5 minutos a temperatura de 1 grado centígrado. 12 mililitros de vinagre para los 2 kilos de longaniza. Tomillo, 1 gramo para los 2 kilos de longaniza. 4 gramos de pimienta para los 2 kilos de longaniza. Para 2 kilos de longaniza necesitamos 10 gramos de perejil liso. 2 gramos de color para 2 kilos de longaniza. 40 gramos de cebolla larga para 2 kilos de longaniza. 8 gramos de ajo para 2 kilos de longaniza. Mezcla de ingredientes, especies o condimentos para longaniza.
embutido o rellenado. Es colocar la tripa al ducto de la boquilla y consiste en presionar la pasta que se encuentra en el cilindro mediante un pistón, provocando así la salida de la pasta a través de la boquilla y de esta forma introducirla en la tripa. Pasta lista para longaniza. Ahora vamos a embutir. Porcionado. Una vez se tiene embutida la pasta en la tripa, se procede a atar la longitud deseada. Bueno, la longaniza se presenta en forma de vara, tradicionalmente, ¿no? Y pues tiene un color característico, un rosado pálido. Maduración. El producto obtenido se deja en un ambiente fresco con buena circulación de aire por 12 horas. En esta etapa, el producto desarrolla características de sabor, color y textura. Empacado. Se realiza a temperatura ambiental, en condiciones de vacío, empleando películas de polietileno de alta densidad. Almacenamiento. En refrigeración, a temperatura de 4 grados centígrados durante 8 días. En congelación, a temperatura de -18 grados centígrados máximo por 30 días.